hemos asumido que el presupuesto base ha sido elaborado en septiembre del 2014. Reemplazamos los datos y hemos obtenido el factor de reajuste 1.018. Entonces, el reajuste de valorización es mayor a 1, por lo tanto, tenemos un reajuste positivo, ¿no? La valorización del mes de diciembre de 2015 es 380,000 soles, ¿no? La fecha de presupuesto base que hemos asumido es de septiembre de 2015, el factor de reajuste K 1.018, ¿no? Y el reajuste total, perdón, y el reajuste de esa valorización es aplicando, ¿no?, la fórmula matemática, nos sale 6,840, ¿no? Entonces, la valorización reajustada, el cual tengo que presentar a la entidad y me tienen que pagar, sería la suma de 380,000 soles más 6,840, por lo tanto tendría 386,840, ¿no? Entonces, esa sería mi valorización reajustada a presentar. Ahora vamos a ver en el caso en cuando el reajuste nos puede salir negativo también. Entonces, utilizamos la valorización del mes de noviembre, ¿no?, el cual vamos a tramitarlo. Utilizamos los índices, perdón, el presupuesto base del mes de abril 2014. Asumimos que el presupuesto base ha sido en esa fecha, ¿no? Abril 2014. Entonces, empezamos a calcular, reemplazamos los datos en la fórmula matemática, ¿no? Por cada monomio reemplazamos los datos y obtenemos un factor de reajuste de 0.982. Entonces, aplicando la fórmula de reajuste para cálculo, nos sale menor a 1, por lo tanto tendríamos un reajuste negativo aplicando la fórmula, que sería la valorización, que en este mes es 380,000 soles también, ¿no? Factor de reajuste 0.98, 0.98, ¿no? El reajuste en este caso nos sale negativo 6,840, por lo tanto la valorización reajustada total sería la resta de 380,000 soles menos 606,840. Entonces la valorización reajustada sería 373,160 soles, ¿no? Entonces esto es la forma en cómo determinamos analíticamente, ¿no?, y operamos también utilizando la matemática para poder calcular el valor de reajuste de, de la valorización correspondiente al mes en el cual valorizamos. Quiero saber si hasta aquí se pudo entender el cálculo de reajuste, o de repente hay algo que no haya quedado claro para poder reforzar en ese aspecto sobre el cálculo de reajuste, ¿no? De repente hay una consulta, ¿no?, alguna duda en ese aspecto, o alguien quiere hacer un comentario acerca de los reajustes, quizá que han visto en su trabajo, ¿no? Bien, entonces, asumiendo que sí se pudo entender esta parte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los factores de reajuste son utilizados con fines compensatorios, ¿no? Para tener un equilibrio entre contratista y contratante, ¿no? En este aspecto. Los factores de reajuste no tienen que ser interpretados también como
el reflejo de una utilidad que va a obtener el contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces he podido ver que algunas entidades se rehúsan, ¿no? A poder reconocer los montos de reajuste a los contratistas. Entonces, si en caso seamos funcionarios, ¿no? O estamos ejerciendo el ejercicio como tal, este, hay que tener en cuenta que estos factores de reajuste son eh, específicamente para reconocer esa diferencia de costos, ¿no? Y hay que darle las facilidades también a los contratistas de obra, ¿no? Para que haya un equilibrio entre las partes, ¿no? ¿Qué pasaría, mi consulta ahora, les pregunto a ustedes, qué pasaría si el contratista no presenta su valor de reajuste dentro de su valorización? ¿Estaría bien que el contratista no presente, digamos, su valor de reajuste en su valorización? Habíamos mencionado que los factores de reajuste, perdón, que los valores de reajuste deben ser calculados, ¿no? En cada valorización. De lo contrario, estaríamos hablando que la valorización está incompleta, ¿no? Si, si el contratista elabora una valorización de obra sin valor de reajuste, también es facultad del supervisor de obra poder agregar ese valor de reajuste dentro de su valorización de obra, ¿no? Entonces, el supervisor eleva esta valorización de obra a la entidad y la entidad a través de sus funcionarios son las que también van a validar esta valorización, incluyendo ahí mismo el valor de reajuste, ¿no? Y así el contratista puede ejecutar. Entonces, también el marco normativo nos dice, ¿no? Que los valores de reajuste, perdón, que los saldos de reajustes pueden ser cobrados en la liquidación de obra, ¿no? Pero sin reconocimiento a los intereses, ¿no? De esta. Nos habla de los saldos, pero no nos habla del total de los reajustes. Entonces hay que tener en cuenta eso también, no porque muchos se han acostumbrado quizás a elaborar los reajustes al final, ¿no? En la liquidación de la obra. Entonces, esto es un ejercicio que no está estipulado en el marco normativo, ¿no? Entonces, si hay algún funcionario, de repente si ustedes son contratistas, algún funcionario con la expertise, ¿no? Suficiente para poder observar esto, lo va a hacer, ¿no? Y van a verse de cierto modo entrampados en este tránsito, ¿no? De la aprobación y validación para efectos de pago por parte de la entidad, les van a devolver su valorización con observaciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Bien, entonces continuamos. Bien, veamos ahora el deductivo de reajuste que no corresponde, ¿no? Hay reajustes que no van a corresponder debido a las deducciones que se van a hacer por los adelantos que se otorgan, ¿no? Habíamos visto que en las obras se pueden generar, ¿no? Adelantos, ¿no? Y habíamos dicho que son dos tipos de adelanto que está estipulado por el marco normativo, ¿no? Tenemos el adelanto directo y tenemos el adelanto de materiales, ¿no? El adelanto directo que era del 10% y el adelanto de materiales que era del 20%, ¿no? En conjunto, 30% del monto del contrato original de obra, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el deductivo de reajuste que no corresponde, que justamente tiene que ver, ¿no? Con los adelantos otorgados en la obra. Eh, Veamos entonces esta línea de tiempo, ¿no? La fecha de presupuesto, que es el 5 de agosto del 2015, la firma de contrato, 5 de enero de 2016, ¿no?
Tenemos 4 valorizaciones que se hizo, ¿no? En febrero 2016, marzo 2016, abril 2016 y mayo 2016, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis para la valorización número 3, que es en abril de 2016, ¿no? Seguimos con el ejemplo del muro, ¿no? De albañilería. Tenemos un muro de albañilería que se ha presupuestado a 250 soles, ¿no? En el momento de la elaboración del expediente de técnico. Pero hay un aspecto muy importante. El valor de la obra es de 1.000.000 de soles, ¿no? Entonces, el costo de la obra es esto, 1.000.000 de soles. Y la obra tuvo un adelanto del 10%, que se vendría a ser el adelanto directo, ¿no? Entonces se le ha otorgado a la entidad, en este caso, 100.000 soles por adelanto al contratista. Y ese adelanto se obtuvo en el mes de febrero, ¿no? Entonces, la firma de contrato se dio el 5 de enero y en el mes de febrero se otorgó el adelanto, ¿no? Entonces, recordemos que los adelantos se hacen efectivos a partir del día en el que la entidad realiza el giro, ¿no? Del dinero a la cuenta bancaria del contratista. Entonces, decimos, mira, el presupuesto ha sido elaborado, ¿no? En agosto del 2015, ¿no? Y ahí costaba el muro de albañilería 250 soles, ¿no? Estamos suponiendo el costo, ojo, no son costos reales, solamente estamos suponiendo. En ese momento costaba 250 soles. Posteriormente, en el mes en el que se otorgó el adelanto, costaría diferente y en el mes en el que se va a pagar, ¿no? La valorización 3 que hemos dicho que vamos a analizar esta valorización, es 300 soles, ¿no? Porque si yo valorizo en abril, ¿cuándo me van a pagar? Me van a pagar en mayo, ¿no? ¿Y cuánto es lo que va a costar en mayo esos insumos que he utilizado para construir el muro? Para construir el muro he utilizado ladrillo, cemento, ¿no? Entonces, lo que me costó para construir el muro es 300 soles, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular el reajuste para ese mes, ¿no? Entonces, yo podría decir con lo que he aprendido anteriormente, yo calculo el factor de reajuste de la fecha de presupuesto podría calcular desde la fecha de presupuesto hasta el mes en el que me han pagado, ¿no? Entonces, calcularía el factor de reajuste, ¿no? Ese cálculo me determinaría el costo total de la obra, que es 1.000.000 de soles. Entonces yo tengo que calcular, en el momento que yo calculo mi reajuste, estoy calculando en base al costo total de la obra, que en este caso es 1.000.000 de soles. Sin embargo, en este caso específico, cuando se generan los adelantos, ¿no? Hay que tener en cuenta la fecha del otorgamiento del adelanto. Como vemos en el ejemplo, el otorgamiento del adelanto se dio en el mes de febrero de 2016, ¿no? Por lo que en este lapso de fecha de presupuesto hasta el otorgamiento del adelanto, ¿no? Correspondería que yo haga un recorte en el cálculo de mis reajustes, ¿no? Determinando el periodo que no me va a corresponder reajustar, que sería desde este mes en el que se otorgó el adelanto hasta este mes en el que se ha hecho efectivo el pago de la valorización número 3, ¿no? Entonces, este vendría a ser el periodo que no me corresponde reajustar, ¿no? Y esto sería el monto por amortizar, ¿no? Entonces, aquí van a tener que amortizar el adelanto que la entidad ha entregado, ¿no? Porque el contratista ya tuvo el dinero en este mes para poder comprar estos insumos, ¿no? Entonces, recordemos y hay que tener en cuenta que el reajuste se calcula en el mes en el que yo tengo el dinero para poder adquirir o poder comprar los insumos para ejecutar una partida de la obra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula el deductivo de reajuste que no corresponde. ¿Hasta aquí se entendió el deductivo de reajuste que no corresponde?
¿Alguna consulta, duda, quizá? Bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a entrar a lo que son valorizaciones. De cierto modo, viendo la forma de la estructura de las valorizaciones, ¿no? Las valorizaciones tienen diferentes estructuras en algunas entidades, quizá establecidas por sus propias directivas, ¿no? En otras, quizá establecidas por eh, alguna norma interna que puedan tener, ¿no? O en el caso de los ministerios también, que tienen sus propios marcos normativos, ¿no? O los gobiernos regionales también, ¿no? Eh, Hay diferentes estructuras que pueden utilizarse para una valorización, ¿no? En este caso, la estructura de una valorización básica tiene que tener la cuantificación del avance físico, ¿no? También en donde me va a reflejar cuánto yo he avanzado durante el periodo de mi ejecución de obra, ¿no? Lógicamente, esta cuantificación se refiere al cálculo monetario, ¿no? Y numérico, ¿no? Numérico vendrían a ser en base a las representaciones matemáticas, ¿no? De lo que yo he ejecutado de cierta partida. Por ejemplo, la partida movimiento de tierra, 100 metros cúbicos, ¿no? Concreto armado, 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces a eso nos referimos con representación numérica, ¿no? Y a cuantificación monetaria, por ejemplo, 100 metros cúbicos igual a 100.000 soles, ¿no? Por ejemplo, por esa partida. Entonces, eso se refiere cuando hablamos de cuantificación del avance físico, ¿no? Entonces, es la cuantificación numérica y monetaria también dentro de mi valorización. También la estructura debe tener un reajuste de la valorización, ¿no? Entonces, si yo valorizo el mes de abril, ¿no? Yo tengo que calcular mi reajuste del mes de abril parcial con los índices unificados del mes más cercano, que es marzo, ¿no? Utilizo los índices unificados de marzo para poder calcular el reajuste parcial del mes de abril, ¿no? Y como yo sé que me van a pagar la valorización del mes de abril, me van a pagar en mayo, entonces voy a tener que calcularlo hasta junio todavía, ¿no? Porque el dinero de mayo, perdón, los índices unificados de mayo recién los voy a saber en junio, ¿no? A partir de la quincena. Entonces, es un cálculo que va a verse repercutido debido a la tardía publicación de los índices unificados que se dan con retraso de un mes, entre un mes al otro, ¿no? Y publicados en la quincena de cada periodo. Entonces, debe contener la estructura de una valorización, los reajustes, ¿no? De la misma. También debe tener el reajuste, el deductivo de reajuste que no corresponde, como hemos visto anteriormente, en el caso de que se tengan adelantos otorgados por la entidad, ¿no? Si hay adelantos, ¿no? Ya sea adelantos directos o adelantos por materiales, entonces se debe de utilizar y determinar los deductivos de reajuste que no corresponden, ¿no? Muy aparte, también dentro de la estructura de una valorización debe de haber la amortización de los adelantos, ¿no? En forma de resumen, se debe de presentar las amortizaciones que se realizan en cada mes, ¿no? Estas amortizaciones correspondientes ya sea a los adelantos otorgados, adelantos directos o adelantos por materiales, o también pueden existir amortizaciones por fiel cumplimiento, como habíamos visto anteriormente, ¿no? También debe de tener esa estructura la hoja de el cálculo de los impuestos, ¿no? No puede verse elaborada o efectuada una estructura de una valorización sin los impuestos generales a las ventas, ¿no? Porque no podemos omitir los impuestos que se generan hacia el Estado,
¿no? Ya que son obras públicas. Entonces, esto vendría a ser básicamente una estructura principal, ¿no? Y consensuada de lo que es la valorización de obra, ¿no? En el cual va a estar representada por la valorización del mes, ¿no? Por los reajustes que pueden ser negativos o pueden ser positivos también, los deductivos de reajuste que no corresponden, que también pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? La valorización bruta, la llamamos así a la valorización obtenida a través de la sumatoria de las tres anteriores, que son la valorización, más los reajustes, menos los deductivos, ¿no? Entonces, de esa forma obtenemos la valorización bruta, ¿no? Las amortizaciones de adelantos también deben estar reflejadas en la estructura, ¿no? En este caso, las amortizaciones son negativas, ya que son descuentos que se le van a hacer a las valorizaciones de los contratistas de obra. Las valorizaciones netas también, las valorizaciones netas que son calculadas a través de la diferencia de la valorización bruta menos la amortización, ¿no? Entonces, esa es mi valorización neta. El impuesto general a las ventas, que es en el 18%, ¿no? Del costo total de la obra, que en este caso es el IGB, ¿no? Y el monto a reconocer al contratista, que vendría a ser la valorización neta más el IGB, ¿no? Entonces, esta estructura de valorización debe tener sí o sí en toda valorización que la cual es quizás van a verificarlas o van a probarlas como supervisores de obra o van a verificarlas como funcionarios de una entidad, ¿no? Entonces deben de exigir que tenga esa estructura de la valorización de obra, ¿no? Para los que son responsables también del registro de infoobras, es necesaria esta información también, o para los que son responsables de las unidades ejecutoras de inversiones, también es muy importante que tengan este resumen de una valorización de obra, ¿no? La cual posteriormente va a estar firmada y sellada también por los que han elaborado esta valorización, ¿no? Que serían los responsables directos, tanto residente y supervisor de obra, ¿no? Bien, entonces la valorización de obra tiene más o menos una estructura de este modo. Recordemos que, como les había mencionado, esto puede variar, ¿no? Dependiendo alguna especificación técnica que tenga las entidades, ¿no? Pero por lo general es esta estructura básica que tiene la valorización de obra, ¿no? En donde se consideran los ítems por cada partida, ¿no? La descripción de cada actividad, ya sea obras preliminares, movimiento de tierras. Cada partida va a tener sus subpartidas. Por ejemplo, en obras preliminares tiene las subpartidas movilización y desmovilización de equipos, cartel de obra, trazo y replanteo. Entonces, estos son partidas, ¿no? Y lo que vendría a ser en azul son los títulos de cada partida. Obviamente, estos van a ser sacadas del contrato en el cual se ha estipulado en las bases del presupuesto, ¿no? Perdón, en las bases del procedimiento de selección. ¿No? Y esto, pues, ¿de dónde se originó? Se originó desde el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, esto debió de haber sido elaborado de acuerdo al reglamento también, reglamento de metrados, ¿no? Eh, Cada partida con su unidad de medida, ¿no? Unidad de medida para movilización y movilización de equipos global, para cartel de obra, la unidad de medida unidad, el trazo y replanteo en kilómetros, ¿no? Eh, Así también tenemos en pavimentos, tenemos base granular, metros cúbicos, subbase granular, en metros cúbicos, carpeta asfáltica, metros cuadrados, ¿no? Entonces, cada partida tiene que estar detallada, ¿no? De acuerdo a la interpretación del que lo ha elaborado. Entonces, el que lo está ejecutando también, ¿no? Tiene que interpretar esas partidas y saber valorizar para
de acuerdo a lo que se ha ejecutado en la obra, ¿no? Entonces, también es importante poner el precio, ¿no? Y obviamente multiplicarlo, el precio, multiplicando el precio por el metrado, vamos a obtener el costo parcial, ¿no? Para así poder determinar el costo total del presupuesto, ¿no? Que sería en este caso 8.120.445, ¿no? Punto 45. Entonces, habíamos dicho que debe tener toda esta parte, la estructura de presupuesto, ¿no? También los montos de los gastos generales que se han suscrito en ese momento, que es el 15%, el monto de las utilidades por las cuales hemos ofertado y hemos ganado, como si somos contratistas, ¿no? En este caso 10%, y el monto total, ¿no? De la obra, ¿no? Es decir, si yo he suscrito contrato por 8 millones, tiene que ser reflejado 8 millones, ¿no? Con todos los antecedentes que vendrían a ser las utilidades, con todos los gastos generales, por los costos, por cada partida, ¿no? Entonces, eso debe de estar en mi valorización. También debe de estar, aquí ya viene la valorización acumulada anterior, ¿no? En este caso, por el ejemplo, vemos que es una valorización número 3 correspondiente al mes de agosto. Entonces, ¿qué quiere decir si es la valorización número 3? Que hubo una valorización número 1, valorización número 2. Entonces, antes de esta valorización hubo dos valorizaciones más, ¿no? Entonces, por eso debe de haber un cuadro en el cual señale el acumulado de lo que se ha valorizado anteriormente, ¿no? Y lo que se debe especificar en este es el metrado acumulado, ¿no? Y el costo parcial acumulado hasta esta valorización, ¿no? Entonces, para esta partida, cartel de obra, por ejemplo, el metrado vendría a ser 3, ¿no? Para el trazo y replanteo, hasta esta valorización que es la 3, se ha ejecutado 2.5, ¿no? 2.5. Entonces, solamente esto es el acumulado hasta la valorización número 2, ¿no? Porque ahorita estamos viendo la valorización número 3, ¿no? Entonces, no vayamos a sumar la valorización número 3 aquí, ¿no? Ahora vamos a ver. La valorización neta número 3 netamente se va a escribir, ¿no? En el cuadro de avance del mes. Entonces, aquí es donde se escribe las partidas y se valoriza, perdón, las partidas que se han ejecutado en el periodo de agosto 2019, ¿no? Entonces, yo ejecuté en agosto 0.20 de esta partida, 1 de esta partida, 1 de la otra partida, ¿no? Para excavación de material suelto, 8.500 metros cúbicos, ¿no? Entonces, obviamente esto lo multiplico, ¿dónde está? Multiplico esto, perdón, multiplico este valor por este valor y obtengo este valor, ¿no? Obtengo el costo parcial, 64.000 soles. Entonces, de esa forma obtengo mis precios parciales, ¿no? Para la valorización de ese mes, ¿no? Entonces, obtengo la valorización por cada partida de ese mes en el cual yo he ejecutado, ¿no? Mi obra, y hago la sumatoria y determino el costo directo, en este caso 277.710, ¿no? Multiplico o calculo los gastos generales, ¿no? Que sería la multiplicación de 277.710 por el 15%,
Obtengo de esta forma mis gastos generales 41.656.50. Mis utilidades también las calculo, 27.771, ¿no? Sumo todo esto de aquí y vendría a ser el monto total, ¿no? De mi ejecución, ¿no? De obra. Entonces, de esta forma calculo el avance, ¿no? Del mes. Esto vendría a ser la valorización del mes de agosto 2019, ¿no? Valorización del 3. También debe tener un monto acumulado actual, ¿no? El monto acumulado actual que en la valorización número 4 del mes que en el mes de septiembre ya vendría a ser el acumulado anterior, ¿no? Entonces, este acumulado actual es la sumatoria del avance del mes más el acumulado anterior, que vendría a ser 0.70, ¿no? Igualito en el caso de los costos, 64.000 soles más los 160.000 soles, ¿no? Que sumados me saldría este monto, ¿no? Entonces, para cada partida hago lo mismo, la sumatoria del mes, del avance del mes, más el avance acumulado anterior, ¿no? Y obtengo de esta forma cuánto he gastado hasta la fecha, ¿no? Entonces yo tengo el gasto actual hasta la fecha. Esto me va a servir de cierto modo para yo poder determinar también cuánto estoy en base o versus mi cronograma de ejecución de obra, ¿no? Para poder determinar también si es que estoy adelantado o estoy atrasado en base al cronograma de ejecución de obra, ¿no? Porque las comparaciones que se tienen y que se deben de hacer son en base a los acumulados. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que no son los actuales, sino las comparaciones son en base a los acumulados. Y para así poder, de repente, si estamos en atraso en cuanto a ejecuciones, poder determinar medidas inmediatas en cómo poder solucionar, ¿no? Algún impasse que esté sucediendo en la obra, ¿no? Los cuales nos dificultan a nosotros como para poder seguir avanzando correctamente, ¿no? Y de cierto modo realizar una compensación para el siguiente mes y que hay una mejora y poder compensar ese atraso, ¿no? ¿No? Porque recordemos que pueden aplicarse penalidades cuando hay atrasos en las valorizaciones de obras, ¿no? Hasta incluso pueden resolver el contrato cuando hay atrasos, ¿no? Injustificados dentro del proceso de ejecución de obra. Entonces, esto vendría a ser la estructura principal de una valorización de obra, ¿no? Donde se ven estos aspectos, ¿no? Las descripciones de actividades, los presupuestos, el acumulado anterior, el avance que se ha ejecutado durante el periodo, ¿no? Y el avance acumulado actual, ¿no? Hasta la fecha en la que se valoriza. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto básico, ¿no? Bien, veamos ahora el cálculo del factor de reajuste, ¿no? Para determinarlo también, tenerlo más claro, lo que habíamos visto anteriormente. El cálculo del factor de reajuste ya habíamos visto que se determina en base a la fórmula polinómica, ¿no? En este caso tenemos esta fórmula polinómica, ¿no? Que es 0.09 por la mano de obra y así sucesivamente, ¿no? Por cada monomio que va a reflejar el grado de incidencia dentro de la estructura de la fórmula polinómica, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes descripciones de agrupaciones, mano de obra, agregados, asfalto, petróleo, ¿no? Maquinaria, equipo nacional, maquinaria de concreto, premezclado, acero de construcción corrugado, índice general de precios al consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos agrupaciones que se ha hecho para esta fórmula polinómica.
Se agrupó el asfalto con el petróleo, ¿no? Se hizo un solo monomio para esto, ¿no? Lo cual determina el monomio ASF, ¿no? Que está por acá, ¿no? Con este grado de incidencia, 0.093. Aquí también han agrupado maquinaria y equipo nacional con maquinaria y equipo importado, ¿no? En otro monomio, con el índice de incidencia de 0.128, ¿no? Aquí hay otra agrupación de otros insumos, ¿no? Concreto premezclado, más acero de construcción corrucado. Entonces, estos dos insumos formaron este monomio, ¿no? Que es CAC, ¿no? Con este grado de incidencia. Entonces, recordemos que todas estas incidencias de cada monomio me deben sumar 1, ¿no? Entonces, se hace la comprobación siempre, ¿no? Que se hace la sumatoria y me debe de dar 1. Entonces, en este caso tenemos 6 monomios, ¿no? Tenemos 6 monomios. Bien, entonces ahora vamos a determinar, después de eso, de hacer este análisis, determinamos el presupuesto base. Es importante también especificar dentro de nuestro cálculo el presupuesto base. En este caso, agosto de 2016, índice unificado para ese mes, que es en agosto de 2016, determinamos, ¿no? Para cada insumo en este caso. Para el insumo mano de obra, para el insumo agregados en general, para asfalto, para petróleo diésel, para maquinaria y equipo nacional, ¿no? Para maquinaria y equipo importado, para concreto premezclado, acero de construcción corrugado, índice general de precios al consumidor también. Entonces, para cada insumo debemos de determinar sus índices unificados, ¿no? De precios al consumidor, ¿no? Y recordemos también, el presupuesto base, ¿a qué se refiere? Se refiere al presupuesto, a la fecha en el cual yo he aprobado el expediente técnico o a la fecha en la cual me indica el presupuesto del expediente técnico. ¿Alguien quiere participar? La fecha de presupuesto base es la fecha en la cual se aprueba el expediente técnico o la fecha en la cual me indica el presupuesto del expediente técnico. A ver, voy a preguntar en todo caso. ¿Talía está presente? ¿Talía está presente? Bien, Talía, preguntaba yo, ¿puedes activar el audio, Talía? La consulta era, la, la fecha de presupuesto base se utiliza para desde la fecha
de aprobación del expediente técnico o desde la fecha en la cual me indica el presupuesto del expediente técnico. No está Talía, creo. Luigi Venero, ¿está? Luigi, Ángela Valer. Presente, ingeniero. Creo que se Ok, considera Ángela, la gracias por activar tu fecha, audio. la fecha en la que se presenta el presupuesto. La fecha en la que se presenta el presupuesto. Muy bien, Ángela, ¿no? Sí, como habíamos mencionado anteriormente, la fecha de presupuesto base se considera a la fecha con la cual se elabora el presupuesto del expediente técnico. Es así. Más no es la fecha en la cual se apruebe el expediente técnico, ¿no? Porque recordemos que desde que yo elabore el expediente técnico hasta que la entidad apruebe este expediente puede transcurrir mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, esto no tiene que haberse afectado, ¿no? Por eso se considera la fecha de presupuesto base a la fecha en la cual se ha elaborado el expediente técnico, porque esa es la fecha también en la que se ha elaborado, pues, el estudio de mercado para poder hacer ese expediente técnico, ¿no? Entonces, por eso se considera esa fecha, ¿no? Como presupuesto base. Entonces hay que tener en cuenta eso también para poder asumir los valores de los índices unificados para cada insumo en este caso, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el presupuesto base es de agosto 2016, ¿no? Estos son los índices unificados para cada insumo, ¿no? Eh, tenemos una valorización en septiembre de 2017, ¿no? También con un índice unificado para cada insumo. Se ha calculado los factores de reajuste para ese mes, en septiembre de 2017, 1.049, me salió el factor de reajuste K, ¿no? Y he calculado también los factores de reajuste para el mes de octubre de 2017, utilizando los factores de reajuste, ¿no? De cada insumo, ¿no? He podido determinar mi factor de reajuste total, que es de 1.047. Entonces, se conocerá en noviembre de 2017, me dice, ¿no? El factor de reajuste de octubre, voy a reconocerlo recién en el mes de noviembre, ¿no? 2017, porque recordemos que los índices unificados salían publicados, ¿no? Un tiempo posterior, ¿no? Al periodo, es decir, sale publica el índice unificado del mes de abril, que ya pasó, ¿no? Ahora abril 2021, lo voy a saber recién en mayo, en la quincena de mayo, ¿no? Entre el 15 y el 20 de mayo, más o menos va a estar publicado ya los índices unificados de ese mes, ¿no? Entonces, por eso para octubre lo voy a conocer recién en noviembre de 2017, ¿no? El factor de reajuste K vendría a ser 1.047, ¿no? Entonces, hablamos que el factor de reajuste vendría a ser parcialmente, ¿no? Que luego voy a poder compensar los saldos de reajuste conforme voy valorizando los meses siguientes, ¿no?
Bien, ahora tenemos, vamos a ver el cuadro histórico de reajustes, ¿no? En este caso, un cálculo de reajuste contractual reconocido al 31 de octubre del 2017, por ejemplo, ¿no? Vemos una obra que va a tener 14 valorizaciones, ¿no? Se ha valorizado ya hasta el mes número 5, ¿no? Hasta octubre de 2017. Tenemos la programación de las valorizaciones de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Esta programación. Tenemos las valorizaciones reales, que son las ejecutadas actualmente, ¿no? Se ha ejecutado en el mes de junio 519.456.01, en julio 351.637.91, en agosto 218.959.54, ¿no? En septiembre el mismo monto, en octubre 694.275, ¿no? Cada valorización también muestra su valorización ejecutada acumulada, ¿no? Mm, por cada mes, que sería la valorización actual más la sumatoria de la valorización anterior, ¿no? Cada valorización con su respectivo factor de reajuste K, ¿no? Para el mes de junio 1.041, julio 1.042, agosto 1.045, septiembre 1.049, octubre 1.047. Entonces, mire, aquí los factores de reajuste van subiendo, ¿no? Consecutivamente van subiendo, pero ya en en la última valorización, que es en octubre, ¿no? Bajó el índice unificado 1.047. Entonces, es un aspecto también que debemos de tener en cuenta, que no siempre los factores de reajuste me van a salir cada vez más grandes, ¿no? Entonces, no podemos muchas veces tomar el riesgo de asumir factores de reajuste, ¿no? Porque podemos cometer un error gravísimo dentro de la valorización, ¿no? Causando pérdidas económicas al Estado y al contratista también, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Que en este mes, por ejemplo, no siguió la tendencia y bajó, ¿no? A 1.047. Ahora tenemos el reajuste ejecutado acumulado, ¿no? Que son los cálculos de la aplicación de la fórmula matemática que hemos visto anteriormente, ¿no? Me sale en esta valorización, que es la valorización 5, 32.630.93. El reajuste ejecutado acumulado, 89.279.61, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, si yo estoy valorizando el mes 5, que es en octubre, esto vendría a ser mi factor de reajuste 1.047. Esto vendría a ser mi reajuste ejecutado acumulado, 32.630.93, ¿no? Que es lo que simboliza lo que yo ya he cobrado hasta la fecha en cuanto a reajustes para poder facilitar también la revisión a los funcionarios de la entidad quienes van a hacer efectivos los pagos, ¿no? También me debe de indicar y resaltar la valorización ejecutada, ¿no? El monto total de la ejecución por el cual la entidad me va a, a pagar, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a lo que es la ejecución, ¿no? Hemos visto la programación, ahora estamos viendo la ejecución, hemos terminado de ver esta ejecución, ahora vamos a ver que también se debe considerar dentro del cuadro histórico de reajustes lo que ya ha sido reconocido por la entidad, ¿no? Entonces, la entidad ha hecho efectivo, cuando hablamos de reconocido, ha hecho efectivo el pago, ¿no? O también el devengado, podríamos decir, ¿no? Del pago, ¿no? Entonces, la entidad ha reconocido 21.297.70, ¿no? De este reajuste, el total.
de este reajuste, 14.768.79, también ha reconocido la entidad. De este reajuste, 9.853.18, también me reconoció la entidad, es decir, me pagó. De este reajuste también me reconoció la entidad de la valorización número 4 y de la valorización número 5 también me reconoció la entidad, ¿no? 32.630.93, ¿no? Y también, consecuentemente, debo de hacer el reconocido acumulado, ¿no? De reajustes. Entonces, es muy importante también tener un cuadro histórico de reajustes para, de cierto modo, llevar el control de la ejecución como contratistas de obra, ¿no? Y facilitar el trabajo también a los funcionarios de las entidades en cuanto a las revisiones, ¿no? Porque si facilitamos también los trabajos a los funcionarios de las entidades, de cierto modo vamos a ayudar a agilizar también el pago de nuestras valorizaciones de obra, ¿no? Entonces, de cierto modo, son mecanismos que debemos de utilizar para poder gestionar nuestros contratos de ejecución de obra, ¿no? Entonces, es muy importante contar con un cuadro histórico de reajustes, ¿no? Y así, de cierto modo, poder también darnos cuenta si es que estamos cometiendo algún error o si es que estamos cayendo de repente en penalidades, ¿no? O en incurrencias de las malas prácticas en cuanto a una valorización de obra. También habíamos visto los deductivos de reajuste que no corresponden, ¿no? Que se aplican cuando tenemos otorgamiento de adelantos, ¿no? Ya sean adelantos de materiales o adelantos directos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver el deductivo de reajuste que no corresponde por adelanto directo, ¿no? Otorgado al 31 de octubre de 2017, ¿no? Nos dice que el monto del contrato era de 20.301.113,64, ¿no? El monto del adelanto otorgado era de 2.030.111.000, ¿no? Punto 36. La fecha del adelanto otorgado era 3 de junio del 2017, ¿no? Entonces, de igual forma, tengo que elaborar un recuadro, ¿no? Con todo, especificando todos los meses de las valorizaciones correspondientes que he tenido y de las valorizaciones que voy a tener posteriormente, ¿no? Indicando el número de cada valorización, los montos que se ha valorizado en cada mes, ¿no? En este mes que estoy valorizando, que es el mes de octubre 2017, estoy valorizando 694.275 soles, ¿no? En este mes, en junio, que me dice aquí, se otorgó el adelanto de 2 millones, ¿no? Recordemos ahora que los adelantos pueden darse, bueno, el adelanto directo o el adelanto de materiales pueden darse en partes, ¿no? Entonces, siempre en cuando estén estipulados en las bases, ¿no? Puede ser que el adelanto me entreguen en mes de junio y de julio, ¿no? 50% en junio y 50% en julio, ¿no? Así llegue al 100%, ¿no? Pero si está estipulado en las bases de esa forma, hacer efectivo la entrega del adelanto para materiales, entonces va a ser de esa forma, ¿no? Pero si no está estipulado en las bases, ¿no? No podemos, la entidad no puede hacer ese ejercicio, ¿no? De lo contrario, no habría equidad de las partes y se estaría incumpliendo, ¿no? Lo que se ha pactado en su momento. Entonces, posterior a ello también se debe de colocar los cálculos de reajustes, los factores de reajuste de cada valorización, ¿no? En este caso de octubre de 2017, el factor de reajuste K es 1.047, ¿no? En octubre de 2017, el factor de reajuste para el monto del adelanto, ¿no? Que recordemos que tienen para el deductivo de reajuste que no corresponde, debemos de calcular también el factor de reajuste a la fecha del adelanto
otorgado, ¿no? En este caso, como se otorgó el adelanto en junio de 2017, estoy calculando el reajuste en ese mes, ¿no? 1.039. Entonces, la deducción efectiva del reajuste se aplica utilizando esta fórmula, ¿no? Matemática, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores en este monto, en esta fórmula, ¿no? Y obtenemos de esa forma la deducción efectiva, ¿no? Que sería para la valorización del mes de octubre de 2017, 1481.66. Esto vendría a ser mi deductivo de reajuste que no corresponde, ¿no? Entonces yo aplico mi fórmula y con eso voy a determinar. De repente se estarán preguntando qué vendría a ser AV, vendría a ser mi monto de la valorización correspondiente, ¿no? Mi C, mi monto perdón, el monto de adelanto otorgado, ¿no? Mi C vendría a ser mi monto de contrato, ¿no? Y mis K vienen a ser el K solo vendría a ser mi factor de reajuste y el K sub A vendría a ser el factor de reajuste calculado a la fecha del otorgamiento del adelanto, ¿no? Del adelanto directo en este caso. Entonces, de esa forma calculo yo mi factor mi deductivo de reajuste que no corresponde, ¿no? Para el mes de octubre habíamos dicho que sale 1481.66, ¿no? También tenemos la deducción efectiva reconocida, ¿no? En este caso, la entidad ha aceptado, ¿no? Mi cálculo, ¿no? Y no ha tenido de repente ninguna observación, ha verificado que los cálculos han estado bien efectuados de acuerdo al marco normativo, ¿no? Y me ha tenido que reconocer porque es un derecho que cobrar los reajustes, ¿no? Y me reconoció. No recordemos que los reajustes, el deductivo de reajuste que no corresponde, son también con finalidades de tener equidad de las partes, ¿no? Entonces, la entidad en este caso me reconoció todas las deducciones efectivas, ¿no? Entonces, no hay inconvenientes en ese aspecto. También mostrar un cuadro de resumen de deductivos de reajuste que no corresponden, ¿no? Para también darle facilidades a los que van a revisar la valorización de obra para hacer efectivos el pago, ¿no? Porque muchas veces las entidades acostumbran quizás a decir, ¿no? Se demoró en pagar la valorización porque funcionario tal estaba con sobrecargo laboral, ¿no? Tenía otras cosas que hacer, otros pendientes de suma urgencia, o teníamos que atender emergencias, ¿no? Entonces, por X motivos no se pudo, ¿no? Revisar una valorización. Entonces, hay que tener en cuenta también que los funcionarios tienen mucho cuidado al momento de revisar, ¿no? Los documentos contractuales, ¿no? Porque una valorización de obra está consentido como un documento contractual, ¿no? Ya que se aplica esto para el cumplimiento del contrato de obra, ¿no? Una valorización de obra me va a reflejar el avance de lo que yo ejecuté durante el periodo, ¿no? Y de cuánto la entidad ya está, gastando en cuanto a esa ejecución, ¿no? Entonces, es muy importante darle facilidades en este aspecto en cuanto a resúmenes para que pueda agilizarse nuestro, nuestro contrato de obra. Bien, entonces son las 8:25, a las 8:35 volvemos a retornar, por favor, son 10 minutos de descanso que vamos a tener. 10 6:35 nos volvemos a conectar, ¿está bien?